Buenas, Rubén Franco González para Res Hispánica. Hoy vamos a hablar a seguir con la serie de Gustavo Bueno. Vamos a hablar del cuarto tomo de las obras completas de Gustavo Bueno, que se ha publicado en 2021, que el texto, digamos, base mayor, ¿no? Es el del libro España no es un mito. 16 años después de su publicación en temas de hoy, pues que en 2005, y que en este caso el subtítulo era Claves para una defensa razonada. Entonces, vamos a comentar un poco, y a ver si nos da tiempo de leer alguna cita y alguna cosa más, ¿no? De este libro, pero claro, el libro, el tomo, ¿no? El 4, no solo incluye este libro, digo, que es el más extenso, el texto más extenso, sino que incluye otra serie de artículos. ¿Por qué? Porque la reflexión de Bueno sobre el tema de España y la hispanidad, etcétera, pues digamos, le ha acompañado puntualmente, ¿no? Le ha acompañado siempre, pero es verdad que no se puso manos a la obra a dar, pues eso, un libro ya, ¿no? Un corpus, digamos, ya importante, hasta finales del siglo XX. Y podemos decir, dado que además ese artículo figura aquí en este tomo, que el pistoletazo, de alguna manera, que dio pie a eso, pues fue el cierre de unas jornadas de hispanismo filosófico en el año 98. Entonces, el día 14 de abril de 98, se han cumplido ahora 25 años, en Oviedo, Bueno pronunció una famosa conferencia de España, se puede ver en YouTube, y al año siguiente, pues, Bueno tendría escrito España frente a Europa, que ya comentamos aquí, ¿no? Que es 6 años anterior a este libro. Bueno, pues, ¿qué más artículos incluye este tomo? Pues incluye una reseña a lo que queda de España de Federico Jiménez Los Santos, ¿no? El libro de Federico es del año 79 y el artículo de Basilisco también, ¿no? Otro que es 10 propuestas desde la parte de España para el próximo milenio, que esto es un texto con motivo de un congreso, unos encuentros, unas jornadas que se hicieron en Oviedo, ¿no? En el Hotel de la Reconquista, si no me equivoco, eh, donde acudieron pues distintas personalidades, filósofos, literatos, pensadores como Escotado, Albiac, estaba Racionero también, y Saramago, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí presenta, pues acabando el siglo, pues esos 10 elementos que serían importantes para la España, ¿no? Para España, para el próximo siglo y milenio, ¿no? Eh, el artículo, como digo, España, una reseña, un libro de Fusi que se titula Las coordenadas de la España de Fusi, de momento. Otro que es la lengua española, la historia de España y las humanidades, con motivo, digamos, de un acuerdo, ¿no? Digamos, exactamente, en San Millán de la Cogolla, digo, pero exactamente para decirlo bien, ya que estamos, pues exactamente era, dice, 800 parlamentarios del Partido Popular firmaron esta semana en San Millán de la Cogolla un manifiesto en defensa de la lengua española, la historia de España y las humanidades. Gustavo Bueno desmenuza esos conceptos de su perspectiva filosófica y reflexiona sobre el significado del documento. Apareció pues en la Nueva España, bueno, Oviedo, en Asturias, el 16 de julio del 2000. Después de esto está un artículo por una revista cubana, que es España y América, un breve artículo, pero importante. Luego está otro artículo que es La idea de España en Ortega, porque el año de 2002, porque el año anterior, el 2001, se había celebrado un encuentro, o se encuentra en filosofía que entonces, de la Fundación Gustavo Bueno, que entonces hacían en Gijón, en la colegiata del Palacio de Rebella Gijedo. Y bueno, de ahí, digamos, salieron dos artículos. Uno, la idea de ciencia en Ortega, y otro este, la idea de España en Ortega. Otro que es la diferencia de las diferencias, que es un texto, un prólogo al libro de Santiago González Varas del año 2002. Y luego, finalmente, que es lo que nos conecta con el libro, ¿no? Sobre el análisis filosófico del Quijote de 2005, que publicó en el Catoblepas. Y digo que nos conecta con el libro, ¿por qué? Porque el libro, España no es un mito, bueno, yo voy a manejarlo ahora y voy a citar alguna cosa por la primera edición y no precisamente por la del tomo, ¿no? Pero en fin, vamos a por hacer quizá una referencia a una tabla como varía un poco formalmente, ¿no? Sobre las ideas de Europa, etcétera. El apartado final de este libro, pues se titula Don Quijote, espejo de la nación española, es decir, de cómo es un símbolo de España, pero qué significa eso, cómo Bueno, acorde a su sistema del materialismo filosófico, apuesta no por un esquema, digamos, binario, dual de Don Quijote Sancho, sino por las tríadas, metiendo ya Dulcinea, etcétera, ¿no? Y cómo pues analiza el discurso de las armas y las letras, cómo las letras tienen que tener siempre un sustento en las armas, etcétera, ¿no? Frente al pacifismo, ¿no? Porque bueno, pues ya digo, aquí en distintos, en fin, bueno, toda obra, ¿no? Pero aboga por ese carácter siempre en sus textos, por la dialéctica, ¿no? Desde Heráclito, Platón, en fin, Santo Tomás, cada cual en su sentido, Marx, etcétera, hasta él,
pues indiferente a un carácter pacifista, armonista, parece en cierto sentido blando, ¿no? Bueno, realmente ingenuo, ¿no? Idealista. Y él es una posición materialista, que acaso se llega a algún lado, si no se llega, pues se desmenuza, se tritura la realidad y se explicita, se pone las cartas sobre la mesa, y a lo mejor pues en ciertos tramos, estromas o momentos, pues el escepticismo, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Claro, el libro puede chocar, en primer lugar, claro, que se titula España no es un mito, y eso dedica la introducción sobre el mito de España. ¿Por qué? Porque, bueno, otros libros anteriores, como El mito de la izquierda, que hemos comentado, de 2003, El mito de la cultura del 96, aquí dedicaré un capítulo también a las ideas de cultura y demás, si existe una cultura española. O, por ejemplo, El mito de la felicidad, que es del mismo año 2005, en la primavera, pues claro, habla del mito de algo, ¿no? Y aquí invierte los términos, España no es un mito. Entonces, claro, comienza esa introducción pues diciendo, claro, ¿por qué esto? Y por qué lo cuenta, entre otras anécdotas, pues como en Bilbao y en Noreña, en Asturias, pues le increparon más o menos por decirlo así, que al hablar de España y estos temas, pues que era facha, ¿no? Entonces, bueno, que además tiene un carácter pues, muy vehemente, muy enérgico, ¿no? Pues siempre se enfrentaba pues a estos calumniadores y en definitiva a estos cobardes, ¿no? Que atentaron contra él en otros momentos, en fin, ya lo sabemos, ¿no? Por distintos motivos en distintas épocas de su vida, ¿no? Sí, digamos que el pensamiento filosófico siempre es incómodo y molesto, ¿no? Para los bien pensantes, para los que se acogen a la clave o a la secta de turno y no quieren, en fin, arriesgarse a salirse del rebaño y ver qué pasa, ¿no? Y de alguna manera intentar aproximarse a la verdad, ¿no? Entonces, aparte, digo, de ese final sobre Don Quijote, espejo de la nación española, de esa introducción, España no es un mito, en el libro se compone de 7 capítulos formulados como preguntas, ¿no? Y son España existe, España amenazada, desde cuándo existe España, España es una nación, España es idea de la derecha o de la izquierda, existe en el presente una cultura española y España es Europa. Lo de España es Europa, como decía, pues es, por ejemplo, donde, bueno, plantea las tablas de modelos de Europa, porque muchas veces, bueno, claro, introduce, a veces complementa cosas que ya había pues, planteado en otras obras previas. Aquí, pues lo que varía, pues simplemente como curiosidad, ¿no? Pues digamos, maquetado formalmente, pues la tabla quizás sea más en formato vertical más clara, etcétera. Bueno, claro, arremete también contra esa idea de que desde ciertas perspectivas, desde ciertas, y de izquierdas, por eso analiza las 6 generaciones de izquierda, conforme a su libro 2 años antes había hecho esa taxonomía, digamos, pues qué vinculación o qué idea han tenido en cada momento con España. Pero digo, esa idea de algunas izquierdas, cita Sánchez Ferlosio, cita Raval, por ejemplo, etcétera, pues que puedan verse como refractarias o negarla, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la vinculan en última instancia todo lo que son España pues con Franco, lo cual pues es una cuestión pues pues eso, de diván, ¿no? Digamos. Eh, claro, bueno, distingue, por ejemplo, tipos de amenazas, ¿no? Distingue, por ejemplo, dice amenazas formales y materiales sobre la existencia de España, ¿no? Amenazas intencionales y amenazas objetivas, amenazas reales y aparentes, amenazas puras y amenazas terroristas, amenazas de fuente personal humana y amenazas de fuente impersonal, amenazas exteriores e interiores, amenazas interiores procedentes de plataformas oficiales, y va desmenuzando todo, ¿no? Habla del tabú del nombre de España, habla del panfilismo, por ejemplo, dice, ¿no? Página 47 de la primera edición, pues la actitud más peligrosa que cabe adoptar ante este cúmulo de amenazas de tan diverso alcance y peso es la actitud de ignorarlas o de minimizarlas a priori. Es decir, desde los supuestos, lo que decíamos antes, ¿no? El panfilismo propio de aquellos individuos, acaso políticos de primer rango, que confían en la armonía universal, en la paz perpetua y en la alianza de civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, que tenía por aquí alguna cosa señalada, solo que, bueno, nada, la habré perdido, pero creó polémica, nosotros lo hemos citado en alguna ocasión, no, aquí lo tengo. Al acabar el capítulo 4, dice, bueno, página 124, dice, hasta tal punto se habrá enfriado la sangre de los españoles que nadie esté dispuesto a perder ni una gota en el forcejeo con los expoliadores. Se refiere, pues digamos, a los movimientos o intentonas secesionistas, ¿no? Que pretenden privar, véase, robar, usurpar al resto de los españoles de una parte de su territorio, ¿no? Es decir, que si llegase el momento, ponga por caso, a hacer una consulta, un referéndum sobre si tal parte de España debe extinguirse o debe irse pues a tomar vientos o lo que sea, pues que esa decisión compete a todos los españoles, ¿no? Aunque, digamos, pues el español que fuese ahí elector, pues nunca hubiera pisado
esa parte de su territorio, ¿no? Bueno, eso, pues esto que, claro, como siempre, aquí el peligro es descontextualizarlo todo y tal, ¿no? Pero lo que está diciendo es, pues, en fin, cómo la calma chicha o que la gente, pues ya le da igual todo, que no se ha desvinculado por completo realmente de su territorio, de su capa basal, de su patria, pues eso, que puede ser terrible para poder defender la misma de enemigos internos o externos, ¿no? Eh, claro, pues eso, habla de esa defensa de España, etcétera, ¿no? Claro, hablando, por ejemplo, una tesis que, que es de España frente a Europa, claro, que dice, pues por ejemplo, ¿no? Cuando habla del origen de España y demás, pues vuelvo a repetir, ¿no? Dice, el núcleo originario de España se conforma en Asturias, con los reyes de Oviedo, ¿no? Que es un epígrafe, digamos, en la página 72, ¿no? O repite, ¿no? Dice, la idea de la reconquista define con precisión el proceso mediante el cual España comienza a existir como entidad política, con identidad plena. Todo esto en cursiva, ¿no? Que aquí siempre en filosofía es muy importante la cursiva y las comillas, ¿no? Pero con una unidad no fija, sino en expansión constante e indefinida, en virtud precisamente de su identidad católica, universal. Digo, toda esta polémica de la reconquista sigue hasta el día de hoy, ¿no? Bien. Una expansión que debería recuperar ante todo, si conquista o reconquista, en qué momento, etc. Debería recuperar ante todo la cuenca ibérica, ocupada en su mayor parte por los sarracenos, pero sin tener que detenerse al llegar a sus límites, porque su identidad le impulsará a desbordarlos, dice, incluso cuando el Islam, siglos después, haya sido arrojado del último reducto, entre comillas, de la cuenca, es decir, el reino de Granada, ¿no? Y pues bueno, España empieza a existir formalmente a partir del momento en que los reyes de Oviedo asumen en serio el nuevo ortograma estratégico cuya expresión simbólica más ceñida es la del imperio universal. Bueno. En fin, en definitiva, que este libro de España frente a Europa, donde, bueno, pues, España no es mito, perdón. Estoy viendo aquí, claro, analiza también, en este año 2005 había sido el proyecto de tratado por el que se establecía una constitución por Europa, ¿no? Donde, pues claro, bueno, ponía de manifiesto, pues si aquello era, claro, planteaba la idea de soberanía, entonces si simplemente es que si los países, los estados siguen siendo, ¿no? Por su condición, soberanos, pues ¿qué significa lo otro? ¿Qué alcance tiene esa constitución europea, ¿no? Que se pretendía, ¿no? Pues nada, eso, en fin, habla el capítulo de las culturas, por ejemplo, pues las concepciones materialistas, idealistas de la cultura, ahora hablar de qué puede significar esa cultura española, del concepto de cómo influyó, pues en fin, tremendamente, pues, en fin, Fichte en el nacionalismo, en el idealismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nada, por terminar, que ya nos hemos alargado más de la cuenta, eh, simplemente podríamos decir lo siguiente, ¿no? Al acabar su introducción, bueno, al respecto de por qué titula su libro así, ¿no? España no es un mito, pues dice lo siguiente, ¿no? Página 11. Entre quienes nos precedieron en esta acción de contraataque frente a todos los enemigos, ¿no? de España, previamente un poco más arriba había hablado de los extranjeros que alimentaron la leyenda negra, ¿no? Pues Masson de Morvilliers, ¿no? Pues todo, la polémica de ciencia española, etc. Montesquieu, Voltaire, etc. ¿no? Y bueno, y citando después políticos de la época, digamos, ¿no? Pero bueno, dice, entre quienes nos precedieron en esta acción de contraataque, todos recuerdan, para circunscribirnos a los tiempos de la guerra civil, a la última guerra civil, diríamos, a Ramiro Maeztu, ¿no? Que fue fusilado por los, entre comillas, republicanos. Pero Ramiro Maeztu no combatió solo, le acompañaban otros en la defensa de España. Entre ellos el que fue presidente de la República Española, Manuel Azaña, quien poco antes del 18 de julio de 36 dice en un célebre discurso: os permito, tolero, admito que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la patria, entre corchetes, España, no es un mito. Entonces, bueno, con estas palabras que el autor le puso a esa introducción, pues nada, yo creo que acabamos estos minutos que nos hemos pasado, digo, y sirvan pues para animar en algún momento a algún posible lector pues a estos temas de la España, de la hispanidad, ¿no? Que mejor que un canal como este para ello, pues se pueda aproximar y aprender y discutir algo, ¿no? Y pensar algo.
Un saludo para la Red Hispánica.